Y hablando de la importancia de la enseñanza, el British Council y el Centro de Investigación y Docencia Económicas buscan lograr que el idioma inglés sea parte de una educación inclusiva. El Centro de Investigación y Docencia Económica, en colaboración con British Council, realizaron el libro Políticas Públicas para el Inglés en América Latina, en busca de la innovación y la mejora sistemática para la enseñanza de calidad del idioma inglés. El objetivo es lograr un mejor entendimiento del panorama actual de la enseñanza y el aprendizaje de esta lengua en América Latina, impulsar la enseñanza del idioma, incrementar el nivel de inglés en la población para fortalecer la competitividad del país en una economía de mercados. Ahorita lo que se presenta en el libro son casos reales de estrategias, de proyectos, de prácticas en 7 países en América Latina, donde ya están trabajando para aterrizar política educativa en acciones reales. Y eso en particular con poblaciones que históricamente han sido excluidas del aprendizaje del inglés. Entonces, por ejemplo, de hablar de cómo podemos llegar a contextos rurales. En cada una de las secciones del libro se expone soluciones innovadoras que han implementado algunos países de Latinoamérica y reflexiones sobre los retos y oportunidades que todavía se tienen que enfrentar para mejorar las políticas públicas en cuestión de enseñanza. Lo que estamos viviendo en México ahorita y desde 2013 con los cambios legales es una transformación del sistema educativo que estamos tratando de voltear el sistema para que se centre en el aprendizaje de los niños, ¿no? Y ya no tanto en las acciones de nosotros adultos, pero realmente en lo que pasa con los niños, con las niñas en las aulas. En ese sentido, inglés ha sido uno de los temas. El inglés forma parte central del nuevo modelo educativo, pero en México tenemos un gran reto, que es que aunque tenemos un programa nacional de inglés, la mayoría de las escuelas en México hoy en día no cuentan con maestros de inglés. Esta edición reúne asesores docentes y alumnos expertos del Reino Unido para que el desarrollo personal y profesional se cumpla ante un desarrollo económico. Con imágenes de Jesús Arias, María José Valencia, 21 Noticias.